días, iglesia, sean bienvenidos los que estamos en este lugar y los que nos van a ver a través de las redes sociales también sean bienvenidos. Les mandamos un abrazo fuerte de parte de esta congregación Iglesia Cristiana Berea a Colman. Sean ustedes bienvenidos, pónganse cómodos, corran por su Biblia, tomen nota de lo que vamos a exponer para que, si la memoria nos falla, tengamos ahí la nota para recordarlo. Esto es importante, son temas importantes que la palabra de Dios siempre trae a nuestra vida. Bueno, pues vamos a comenzar, sean bienvenidos, y los que nos van a ver también, pues sean bienvenidos. Vamos a comenzar y acompáñenme ahí en su Biblia, por favor, a el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 14, por favor, donde vamos a continuar nuestro estudio sistemático que venimos haciendo de Marcos. Recuerdan que las semanas pasadas ya hablamos de la Cena del Señor. Hace 15 días aquí estuvimos tomando la Cena del Señor, ya por primera vez en nuestra congregación. Y ahora estamos aquí en Marcos capítulo 14 y vamos a leer el versículo 26 de Marcos 14. ¿Ya lo tienen? Dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar para poner ese tiempo en las manos de Dios, que sea Él conduciéndonos. Padre, te damos gracias en este día, porque sabemos que tú eres bueno con nosotros, que tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. En este día, Señor, nos disponemos a comenzar nuestro estudio. Seas tú, Señor, ayudándonos. Seas tú, Señor, quitando todo estorbo de nuestra mente, todo estorbo, Señor, también espiritual, Señor, que pudiera estar interfiriendo, Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote en este lugar, que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, nuestra mente, Señor, que prepares tú el corazón de cada uno de nosotros para recibir esta palabra, que seas tú exaltado, Señor, en este día, para honra y gloria de tu nombre, Señor. También te pido, Señor, por mí, para que me des el denuedo, para que me des palabras, Señor, para ser de edificación para mis hermanos, porque te lo pido, Señor, te doy gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí nos habla este versículo, que cuando hubieron cantado el himno, nos habla de un himno y salieron al monte de los olivos. Aquí nosotros podemos ver que después de celebrar la Pascua, Jesús con sus discípulos en el aposento alto, el Cordero de Dios ya está listo para ser sacrificado. Él está preparado, Él sabe todas las cosas, sabe que la hora ha llegado, sabe que su vida en breve se terminará. Nadie se la quita, Él mismo la pone, porque Él tiene poder para ponerla y para volverla a tomar. Él está ahí con sus 12 y entonces está tranquilo. Dice la Escritura que está cantando un himno. Se cree que fue el Jalel egipcio, el himno que él cantó. El Jalel egipcio comprendía del libro de los Salmos, del 113 al 118. Así es que no es nada más un cántico o un himno, sino que fueron varios. Esa era una costumbre judía. Ellos en la Pascua, ellos cantaban ese Jalel, y ellos comenzaban cantando del 113 al 115 en una parte, y luego al final del 116 al 118. Entonces no sabemos con exactitud qué himno cantó acabada la cena de la Pascua con sus discípulos. No sabemos qué himno cantó. Lo que sí sabemos es que el Señor cantó, y que eso debió haber sido algo glorioso, porque el Hijo del Hombre estaba exaltando al Padre, estaba exaltando todas las maravillas. Sin duda, Jesús en ese momento se sentía lleno de gozo en su corazón por la obediencia que había en él, pero a la misma vez pudiera haber en su corazón miedo, como nosotros hemos expresado miedo también, como somos seres humanos. Podría haber en su corazón ciertas cosas que estuvieran ahí molestando, mas sin en cambio él se mostró tranquilo, cantando,
dice que de ahí se dirigió al Monte de los Olivos. Y sabemos por la Escritura que él fue a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, a orar. Seguramente fue a orar por fortaleza, para que el Padre lo fortaleciera, porque lo que él iba a atravesar era algo muy duro, algo muy cruel, que los soldados lo iban a golpear, se iban a burlar de él, iban a hacer escarnio de su persona, él siendo inocente de todo mal. Y en ese contexto estamos, cuando Jesús termina la Pascua en el aposento alto y está listo para ser sacrificado, está listo para dar su vida en rescate por muchos. Y esa muerte valió la pena, porque a través de él muchos de nosotros hemos tenido salvación para nuestra vida, para nuestros pecados. ¿Será importante meditar en estas palabras o no? Pero aquí lo que nos dice es que él cantó el himno. El himno, el Jalel, significa alabanza en hebreo. Ya vimos que se cantaba durante la Pascua. Entonces, un himno es una composición poética o musical en honor a Dios. Eso es lo que ellos cantaron en ese momento. Nosotros vamos a, ya una vez que entendimos que Jesús cantó ese himno, no sabemos cuál, pero tenemos la suposición que pudo haber sido cualquiera de estos del 113 al 118, vamos a darle una aplicación nosotros a esta palabra. ¿Qué aplicación le vamos a dar? Bueno, vamos ya que habla del canto y habla de himnos, pues vamos a aplicarlo hacia la música, ¿no? Vamos a darle esa aplicación nosotros. El tema que estamos, o el título de este mensaje que yo voy a compartir con ustedes lo he titulado La música en la iglesia. Entonces, primer punto que yo quiero compartir con ustedes, el origen de la música. Voy a compartir con ustedes el origen de la música. Entonces, ¿dónde tiene su origen la música? Es lo primero que tenemos que pensar. Porque algunas personas piensan que la música se originó en nosotros mismos, o que alguien la inventó. Así hay varias hipótesis, ¿no? Pero en realidad no es así. Porque si nosotros vamos al libro de Ezequiel, y si me gustan acompañar ahí, a Ezequiel, capítulo 28, ahí tenemos nosotros un registro ya de la música. Ezequiel es en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Tenemos ya un registro ahí de la música que vamos a leer, ¿no? Dice en el versículo 13, ¿ya lo tienen? Dice así, Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Hasta ahí vamos a leer. Aquí nos dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Aquí ya vemos instrumentos musicales cuando fue creado ese querubín protector, ese lucero de la mañana, como lo nombra Isaías en el capítulo 14. Dice, oh, cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cómo caíste del cielo, ¿no? Estaba con Dios, pues ahí con Dios, cuando Satanás fue creado, cuando ese querubín protector fue creado, ya había música, y había instrumentos musicales. Entonces, podemos ver que la música no nace en nosotros. No somos nosotros los que inventamos la música, sino es Dios. La música tiene su origen en Dios. Ahí está el origen de la música. Ahora podemos ver otro pasaje en Génesis 4.
nos habla de los descendientes de Caín. Y entonces uno de los hijos, bueno, uno de sus descendientes, que es Jubal, nos habla aquí está hablando de Lamec en el contexto, cuando Ada, dice en Génesis 4:20 en adelante, dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Estamos leyendo Génesis 4, del 20 al 21. Dice, entonces aquí nos dice que Jubal es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Hay instrumentos musicales, ¿no? Y entonces ahí podemos ver también el origen en nosotros de la música. Claro que la música proviene de Dios, pero aquí podemos ver que Jubal es el padre de todos los que tocan instrumentos, ¿no? ¿Y desde cuándo está esto? Pues desde la creación, desde el principio. Desde el principio de los tiempos, la música ha tenido un auge importante en nuestras vidas, porque Dios así lo quiso, ¿no? Y la música, ¿se han dado cuenta que la música es general en todo el mundo? La música no es como los idiomas, ¿no? Los idiomas son diferentes en cada país, pero la música es general. Las notas son, cualquier músico las entiende, ¿no? Esas son estándar. Es decir que esto no puede ser creación del hombre, esto es creación de Dios. Tiene sonidos diferentes. Hay muchas cosas que en la música, yo no soy músico, pero los que son músicos deben saberlo, ¿no? Entienden las notas y dicen es grave, agudo. Yo no entiendo nada de eso, pero yo he escuchado a algunas personas, no está muy grave, está muy agudo, y entienden, porque en ellos está esa música dentro. Entonces aquí nosotros podemos ver que el origen de la música es Dios, y tenemos que hacernos una pregunta: si el origen de la música se encuentra en Dios, ¿qué música le gusta a Dios? Esa tendría que ser la pregunta. ¿Qué música le gusta a Dios? ¿La música que tú escuchas le agrada a Dios? ¿La música que yo escucho le agrada a Dios? Eso es lo que yo tendría en lo que tendría que meditar. Si la música que yo escucho le agrada a Dios, y entender el carácter de Dios, qué música le gusta a Él. Eso es una de las cosas básicas, primordiales, que tendríamos que tener a consideración. Y viendo esto, podemos entender que también la música se origina entonces en el corazón del hombre, porque Dios así lo puso. En el corazón de los hombres nace la música. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5, donde vamos a ver un verso, dos versículos vamos a leer. Efesios capítulo 5, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí fíjense que aquí hay una comparación. Dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Una persona que se emborracha, pues está ahí siempre con pleitos, con cosas, ¿no? Dice, antes bien nos exhorta a ser llenos del Espíritu. Es decir, como nada tiene que ver la borrachera con el Espíritu, pero es una comparación que se está haciendo. ¿Por qué? Porque el borracho, cuando toma, está tomando alcohol, y cada vez que toma, está permitiendo que ese alcohol que está tomando tome control de sus sentidos, ¿no? Va adormeciendo sus sentidos y va tomando control. Entonces es lo que está diciendo, que mejor seamos llenos del Espíritu, que estemos en contacto con el Espíritu,
para que el Espíritu empiece a tomar control de nuestra vida. Así como el alcohol toma control de la vida de las personas, el Espíritu tiene que tomar control de nuestra vida. Ahora, sigue diciendo, hablando entre vosotros, el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Dónde tenemos o dónde nace la alabanza a Dios? En nuestros corazones. Es ahí donde nace la alabanza a Dios, en el corazón. Un corazón agradecido, un corazón que entiende. Hablamos del corazón hablando de la mente, ¿no? Nos referimos al corazón refiriéndonos a la mente. Una persona que ha entendido la obra de Jesucristo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros, es una persona que en su corazón va a manifestar una expresión, un canto de gratitud, un canto de alabanza a Dios. No puede surgir otra cosa, sino eso, ¿no? Entonces, si nuestros corazones están llenos del Espíritu de Dios, nuestras expresiones musicales serán espirituales, porque escrito está que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender qué cantos proceden del corazón del hombre, ¿no? Colosenses 3:16, por favor acompáñenme. También ahí tenemos otra referencia a esto mismo. Colosenses, escrito esta carta por Pablo a la iglesia de Colosas, él exhorta, ¿no? En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí está la exhortación. Si la palabra de Dios mora en nosotros, como vimos en el verso anterior de Efesios, si somos llenos del Espíritu, y si la palabra de Dios mora en nosotros, ¿cuál será nuestra expresión? Cánticos espirituales, himnos, salmos. Por eso nosotros tenemos el libro de los salmos, que fue escrito por personas, por ejemplo David. David era un adorador. A David le gustaba cantar. Y cada vez que él componía un salmo, era una expresión de su corazón, por la gratitud, por haberlo librado de sus enemigos, o porque se sentía triste, porque dice: alma mía, alaba al Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Alaba al Señor, porque aún he de adorarle. Y él siempre estaba en esa constancia, ¿no? Cuando se sentía triste, pues entonces él buscaba a Dios y Dios le ayudaba, ¿no? Eso sería una parte de lo que es el origen en la música, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que llevar a cabo la expresión musical, porque hay una gran confusión hoy en día. Una gran confusión. También sabemos, vamos a tocar otro punto, los efectos de la música. Sabemos que la música tiene un efecto, produce un efecto, y tiene ese potencial de estimularnos. La música tiene el potencial de estimularnos, por eso nos gusta la música. Numerosos estudios demuestran que la música afecta la química del cerebro. O sea, no nada más es algo que nosotros pensamos, imaginamos. Ya hay estudios que la música afecta la química del cerebro. Por ejemplo, la música que es agradable a nosotros libera dopamina en nuestro cerebro. Esta hormona está relacionada con el placer. También tiene que ver con el aprendizaje, con el comportamiento, con la actividad moral, con el sueño, con el humor y con la atención. Yo luego de repente veo que mis hijos están haciendo la tarea y siempre tienen música. Yo les digo: no estén haciendo la tarea con música, pero yo a veces no entendí esta parte, ¿no? Cuando yo estuve haciendo este tema comprendí, dije: bueno, es que la música los estimula a ellos, pero yo a veces no, a veces a mí me distrae, ¿no? Porque yo pienso, digo, necesita concentración para hacer su tarea, pero ahora que estoy oyendo esto, digo, entonces están ellos oyendo música
porque de alguna manera están siendo estimulados en el aprendizaje, ¿no? Eso es ese es el estímulo, ¿no? Pero eso es bueno, ese es el área buena, ¿no? Esa es una área buena de la música, o sea, del estímulo que produce la música, ¿no? Pero, por ejemplo, en los centros comerciales han tomado estos estudios y los han usado a su beneficio. Por ejemplo, vas a comprar y te ponen música que te anime a comprar más, que te estimule a dejar tus centavos ahí. Y va uno al centro comercial y empiezas compra y compra y compra, y cuando sales terminaste sin nada. Y ahora sabes por qué, porque la música que está ahí está diseñada para estimularte a ir a gastar tu dinero. Y así a cada lugar que vamos. Los dentistas, ¿qué música te ponen? Música de relajación, porque tú llegas todo nervioso ahí y de hoy me van a sacar el diente, y tienen que, a través de la música, los que están estudiando odontología ya saben que a través de la música pueden relajar a sus pacientes para que se vayan, para que cuando lleguen al consultorio ya estén con la dopamina en el cerebro y ya estén relajaditos. Pero si les pones ahí una música de rock, pues al contrario van a venir más estresados, ¿no? ¿Qué sucede en esos conciertos, no? También hay estímulos en esos conciertos donde van. Yo en alguna ocasión supe de un amigo que su esposa fue a un baile en Estados Unidos del grupo Liberación, y fueron con unas amigas a ver al grupo de Liberación, y resulta que se fue con uno de los cantantes. ¿Por qué sucedió eso? Porque la música la estimuló, ¿no? A irse. Pues eso es algo tremendo, ¿no? Y sucede en los conciertos, que las chicas están dispuestas a acostarse con los artistas por el estímulo de la música. Entonces, ¿será algo delicado esto? ¿Será necesario conocerlo para que no nos pase, ¿no? Para que no caigamos en la trampa, porque la música no es mala. Fíjense, acompáñenme, vamos a ver, Primera de Samuel 16, primer libro de Samuel, capítulo 16. Ahí nos habla cuando David toca para Saúl, ¿no? Cuando Saúl venía un espíritu malo que lo atormentaba, y entonces le dicen de David, ¿no? David tocaba el arpa. A David le tocaba. David era un músico. ¿Quién le enseñó? Pues ese era un talento que Dios le regaló. Como a muchos, ¿no? Que Dios les da ese talento. Lo vimos la semana pasada, hablamos de los talentos, ¿no? De los talentos naturales que son con los que nacemos. Bueno, pues muchos nacen ya con esos talentos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 23, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando David tocaba el arpa con su mano, el espíritu malo se apartaba, se iba. Quiere decir que la música tiene ese efecto también, ¿no? De traer alivio, de traer tranquilidad, de traer paz, pero música adecuada. La música adecuada, no la música que ahorita vamos a entrar más adelante, vamos a ver esa diferencia, ¿no? Entonces podemos ver que la música espiritual transmite paz y tranquilidad, aún en medio de las aflicciones. Si nosotros estamos pasando por aflicciones, la música puede transmitirnos paz y tranquilidad. Sabemos que la paz nos la da el Señor. Sabemos que la paz viene de Dios. Pero la música espiritual también nos produce paz. Ahora veamos el ejemplo de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Acompáñenme a Hechos 16. Ahí tenemos nosotros otro ejemplo
Cuando fue apresado Pablo, Hechos capítulo 16, en el versículo 25. Ya los habían apresado. Y entonces dice el versículo de Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban ahí en la cárcel, en el calabozo más profundo, con grilletes en los pies. ¿Y qué estaban haciendo? A medianoche dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo estaba Pablo ahí? Estaba encarcelado y con grilletes y estaba, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y para eso sirvo a Dios, para que me pase esto? No. Él estaba orando a Dios y cantando. Quiere decir que estaba contento, ¿no? Estaba gozoso cantando. Entonces, vamos a entender en este tema que la música en sí no es mala, porque a veces tenemos esa duda, ¿no? ¿Esta música es mala o la música es buena? Y mucha gente vive pensando a veces, o tiene esas dudas, ¿no? La música no es mala en sí, pero tenemos que entender que hay música que nos acerca a Dios, porque nos estimula a lo espiritual, y que hay música que nos aleja de Dios porque nos estimula hacia lo carnal, hacia los deseos malos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar. La música que me acerca a Dios, sí me conviene. La música que me aleja de Dios, ¿me conviene? No me conviene. Y eso es lo que cada uno tenemos que decidir, ¿no? Ya está la palabra de Dios aquí y nosotros tenemos que tomar nuestra decisión. Y algunas personas dicen, es que esa es música cristiana. Y otros dicen, es que esa es música mundana. Pues no existe la música cristiana ni la música mundana, porque la música no puede creer, no es capaz de convertirse. Más bien, lo correcto es decir que hay hombres cristianos que hacen música espiritual y que hay otro tipo de hombres que no son cristianos, pues que hacen música carnal, que estimula los deseos, ¿no? Por ejemplo, como el reggaetón, el perreo, todo eso, ¿no? Que estimula tantas cosas que dicen ahí, ¿no? Yo no las oigo, por eso no me las sé, pero puras groserías hablan. Estimula a las personas al área sexual, a tener relaciones. Eso es a lo que los estimula. Entonces, ¿eso le agrada a Dios? A nosotros nos pudiera agradar, a nuestra carne, pero eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿por qué tendría yo que seguir ese tipo de música? ¿O por qué tendría que adoptar yo ese tipo de música? Hay música que, aunque no es producida por hombres cristianos, no tiene esas bajezas. Por ejemplo, la música que tenemos aquí en México, ¿no? Popular, que es la música ranchera. Hay música ranchera bonita que no nos estimula a hacer cosas malas, ¿no? Que tal nos hace sentir bien, nos hace sentir felices, ¿no? Tenemos que ir seleccionando la música, nosotros entendiendo esto, ¿no? Pero lo importante es dentro de la iglesia. La música dentro de la iglesia tiene que ser forzosamente música espiritual. Aquí dentro de la iglesia nosotros no podemos venir a traer música con ritmos que nos estimulen a otro tipo de cosas, ¿no? Sino música espiritual que nos estimule a adorar a Dios, a buscarle, a seguirle, a amarle, a respetarle. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, esa línea de música, ¿no? Y ya fuera de la iglesia podemos escuchar pues otro tipo de música, siempre y cuando verificando la letra de cada canción, que no diga groserías, que no hable, como por ejemplo hay música que estimula a traicionar,
los corridos mexicanos que también estimulan a matar. Eso no está bien. Esas letras hay que irlas, bueno, más bien esa música, cada uno tiene que tomar esa decisión de irla quitando de su repertorio, ¿no? Porque somos responsables de la música que cada uno de nosotros oímos. Eso sí es muy cierto, ¿no? Nadie nos puede imponer, nadie nos viene y dice esta música. Pero lo que yo sí sé es que cada vez que yo escucho una música de adoración a Dios, de alabanza a Dios, mi corazón se goza. Y eso es lo que debe de haber en cada uno de nosotros. El gozo por la música que le agrada a Dios. Amén. Vamos a ver la motivación de la música que escuchamos. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a cantar una canción? ¿Saben ustedes qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos puede motivar a cantar una canción? A veces es el ritmo y a veces la letra. Miren, cuando una persona está pasando por una etapa de que su pareja lo engaña, ¿qué tipo de música creen que busca? ¿Cuál? La música de desamor, ¿no? Dependiendo de su estado de ánimo de la persona, es la música que busca. Si una persona se quiere vengar de alguien, ¿qué música va a escuchar? O sea, aquella música que estimule a la venganza, ¿no? Y dependiendo de la motivación que hay en el corazón, es la música por la que nosotros vamos a decidir, ¿no? Los jóvenes hoy en día escuchan, como les digo, esa música porque los motiva a querer ser libres, a un libertinaje. Y así podemos pasarnos investigando todos los géneros de música, pero aquí lo importante somos ahorita los que estamos participando de esta mesa del Señor, ¿no? ¿Qué música voy a elegir de acuerdo a la motivación en mi corazón? Eso es lo que tengo que ver, ¿no? Por ejemplo, Santiago 5, en el versículo 13, nos da Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que escribe esta epístola, nos deja registrado aquí, en Santiago capítulo 5, versículo 13, una pista para que nosotros más o menos sepamos por dónde debemos buscar la música, ¿no? Ya sea que nosotros tengamos gratitud en el corazón, o por su misericordia, o por su fidelidad, por su bondad, por su amor, por tantas cosas que Dios nos da, ¿no? Y entonces en el corazón nace el cantar, pues dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hagan oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice Santiago? Cante alabanzas. Cuando estamos alegres, o sea, dice, cantemos alabanzas. Entonces nada más vamos a cantar cuando estamos alegres. No, también cuando estemos tristes podemos cantar. Vemos el ejemplo del Señor. Después del aposento alto, dice que cantaron el himno. ¿A poco el Señor, por lo que Él iba a atravesar, creen que eso producía en Él así un ferviente amor, un ferviente? Él estaba atravesando por una prueba. Como hombre, Jesús como hombre, estaba atravesando por una prueba en ese momento. Y cantaron, y cantó. Nosotros también podemos en las pruebas cantar. Entonces, pero también cuando estamos alegres. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando venimos aquí, ¿cómo venimos? ¿Alegres o tristes? Y entonces, ¿por qué no cantamos como si estuviéramos alegres? Porque estamos, el Señor, tú mi Salvador. No, tenemos que cantar alegres. Y fíjense que de esto hay un ejemplo en David. David, si me acompañan ustedes a Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 13, hay un ejemplo de David que nos deja registrados aquí en la Biblia, para que nosotros aprendamos. En el Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, dice, ¿ya lo tienen?
Dice así: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Habían llevado el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y entonces llevaban el arca, ¿y qué dice? Que David y la congregación, ¿qué hacían? Se regocijaban. ¿Qué quiere decir? Que estaban alegres, estaban contentos, iban cantando, estaban contentos. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Dice que la escritura se escribió, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir contentos, con un corazón alegre, y tenemos que regocijarnos al cantar. Tenemos que regocijarnos porque es a Dios a quien damos la alabanza, a quien damos nuestra adoración. No venimos a cantar para agradar al hermano. No venimos a cantar para estimularnos a otras cosas. Venimos a cantar de nuestro corazón alabanzas para Dios, para exaltar el nombre de Dios aquí en la iglesia, aquí en el lugar donde nos reunimos. Sabemos que la iglesia somos nosotros. Aquí en el lugar donde nos reunimos la iglesia, aquí tenemos que cantar de nuestro corazón alabanzas para Dios. Tenemos ejemplos. Hay otro ejemplo, ¿no? También dice que así como David danzaba, ¿no? Así como David danzaba delante de Dios, ¿no? Y le reprocha su esposa, ¿no? Dice, te has rebajado ahí ante la congregación danzando ahí, como si fueras menos, ¿no? Y David dijo, pues aún me haré más vil a tus ojos, ¿no? Pero delante de Dios seré aceptado. Y David se desnuda, ¿no? O sea, se quita la ropa y dice, me voy a hacer más vil, ¿no? Porque la mujer pensaba, pues ¿cómo te rebajas a danzar ahí con el pueblo, ¿no? Pues tú eres el rey, ¿qué van a pensar de ti? Y dice David, pues me voy a hacer más vil, a tus ojos me voy a hacer vil, pero ante Dios, yo vengo a alabar a Dios, yo estoy danzando para Dios, dice David, yo no estoy danzando para que la gente me vea, ¿no? O que vean, digan, ay, cómo, o por lo que les decía, no venimos a cantar aquí para que todos digan, ay, mira, qué bonito canta o qué feo canta, ¿no? No venimos a eso, venimos a alabar a Dios. Cuando cantemos, hagámoslo con sinceridad de corazón, porque es para Dios. Y que nosotros verdaderamente estemos llenos del Espíritu de Dios, para que la expresión que salga de nuestro corazón, esa expresión musical, sea verdaderamente agradable y acepta para Dios. También al cantar, sabemos que alabamos a Dios, ¿no? Y cuando cantamos, algo sucede. Cuando cantamos, algo sucede. Fíjense, segundo libro de Crónicas, ya para terminar, no se desesperen. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, del 12 al 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, del 12 al 14. Dice así: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Amán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Dios. Ven aquí en este pasaje que cuando estuvieron cantando los levitas, ellos eran los encargados de la música, estaban cantando, dice que algo sucedió, ¿no? La nube llenó el lugar donde estaban, el templo, y entonces descendió, la gloria de Dios llenó el lugar. Cuando nosotros cantamos, la gloria de Dios ya no va a llenar este templo. Bueno, puede llenarlo, Dios no, pero la intención al cantar es que la gloria de Dios nos llene a nosotros, a cada uno de nosotros. Que cuando cantamos y elevamos nuestra voz a Dios en alabanza y adoración, que sea la gloria de Dios llenando nuestra vida, para que seamos transformados, para que al estar aquí, antes de este servicio, hemos cantado, para que cuando estamos cantando, estamos siendo preparados para poder estar tranquilos aquí. Porque muchas veces estamos intranquilos, ¿no? Con las cosas que dejamos pendientes allá en la casa, o tenemos algo que hacer y estamos así. Bueno, la música de adoración nos ayuda a despojarnos de todo eso. Como a Saúl vimos, ¿no? Que cuando el espíritu malo que venía de parte de Dios y Saúl y David tocaba el arpa, ¿qué sucedía? El espíritu se iba. El espíritu malo se iba y él se sentía tranquilo y sentía alivio. Así nosotros también por medio de la música sentimos alivio y tranquilidad. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Así que cuando Jesús estaba ahí en el aposento alto, al cantar, no transmitía miedo ni angustia. Él no estaba transmitiendo a sus discípulos miedo o angustia. Más bien, lo que estaba transmitiendo era libertad y esperanza. Porque la obra que el Padre le había encomendado estaba a unas pocas horas de ser culminada. Esa obra que nos ha alcanzado hasta nuestros días. Y que para gloria de Dios y alabanza de su nombre, cada uno de nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Tenemos motivos para cantarle o no? ¿Tenemos motivos para alabarle con nuestro corazón a Dios? Muchos motivos. Concluimos pues que la música no es mala, en sí misma no es mala. Es el hombre quien ha corrompido la música con la letra que le pone. Nosotros tenemos que alabar a Dios con música espiritual y que el motivo de nuestro corazón sea buscarlo cada día, sea tener ese encuentro personal con nuestro Creador, que al cantarle podamos sentir su presencia en nuestra vida, que al alabarle sea por gratitud a Él de lo que ha hecho en nuestra vida, que esa sea la motivación. Entonces podemos darnos cuenta que tenemos libertad para cantar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero aprendamos a seleccionar la música, aprendamos a escuchar la letra, a verificarla, y si no alaba, si no glorifica, si no bendice, si no respeta las normas de Dios, simple y sencillamente es música que no conviene, que no nos conviene. Para otros será bueno, pero a nosotros no nos conviene. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Pues vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Y ahorita Alexis nos va a hacer el favor de tocarnos. Trajiste tu guitarra, ahorita nos va a hacer vamos a cantar unas alabanzas que él preparó para glorificar y bendecir el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dejado, Señor, para que podamos meditar en ella, Señor, para que podamos comprender, Señor, qué cosas nos convienen y qué cosas tenemos que desechar de nuestra vida, Señor.
hoy nos has hablado, Señor, puntualmente a cada uno de nosotros con respecto a la música que escuchamos cada uno, Señor. Cada uno daremos cuentas de nuestra vida delante de ti, Señor, también por la música que escuchamos, también por la música que hemos seleccionado, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a ser buenos administradores, Señor, de nuestra vida y poder quitar, Señor, aquella música que no te alaba, que no te glorifica y que no te bendice, Señor. Permítenos, Señor, que podamos vivir sabia, justa y piadosamente delante de ti, Señor. Porque sabemos que tu venida está cerca, Señor. Sabemos, mi Dios, que estás a la puerta, que estás llamando, Señor, que quieres que vivamos en santidad, que quieres que vivamos, Señor, como a ti te agrada. Ayuda pues a cada uno de mis hermanos, Señor, a que podamos aplicar esta palabra que hemos escuchado, Señor, a que no se quede únicamente, Señor, en esta palabra vacía, sino que produzca su fruto, Señor, como dice tu escritura, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, Señor. Que no seamos como ese hombre, Señor, que mira su rostro en un espejo, Señor, y cuando se va, Señor, se olvida de cómo era, Señor. Sino que ayúdanos a mirar, Señor, a estar atentos en la perfecta ley. Esa ley, Señor, que eres tú para nuestra vida, Señor. La ley del Espíritu, Señor. En la cual, Señor, no hay mudanza, Señor, ni sombras de variación en ti, Padre, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, fieles a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Sean bendecidos también allá los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias a los que se conectaron. Les damos también un abrazo y pues sigan avanzando en su vida espiritual. También los que estamos aquí, seguimos con nuestro culto y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.